académico, que es el que vamos a tratar durante todo el semestre, es el tema que vamos a ver de una manera muy detallada. Pero para poder iniciar, pues con ese texto académico, en el que vamos a hacer énfasis en la materia, primero debemos definir qué es un texto académico. Entonces, un texto académico va a ser un documento que se va a producir sí, solo sí en un ámbito académico. Cuando hablo de académico me refiero a instituciones, universidades o centros de investigación donde se realizan este tipo de textos. Para poder hacer un texto de estos, tengo que tener muy claro cuál es el primer propósito que tiene él. Y el propósito que tiene ese texto es difundir conocimiento. O sea, siempre cuando yo redacto un texto, no importa si es una reseña, si es un ensayo, si es un artículo científico, un proyecto de curso, un trabajo de grado, siempre ese propósito debe ser difundir conocimiento, que otra persona construya conocimiento a partir de ese texto que le estoy dando a conocer, de la investigación que yo realicé. Si hice un trabajo en campo, por ejemplo, cuando son trabajos de grado, la idea es dar a conocer a ese lector, sean los jurados o sean las personas que luego van a leer mi trabajo de grado en la universidad, es eso, difundir conocimiento adquirido, ya sea porque leí otros documentos o porque realicé una práctica donde tomé datos y con esos datos llegué a una conclusión y obtuve pues unos resultados. Para poder difundir ese conocimiento se deben tener en cuenta tres aspectos. El primer aspecto debe ser el análisis. En ese análisis está mucho esa parte de la observación, que es el punto inicial de la investigación, y es que por medio de esa observación voy a realizar un análisis. Normalmente siempre cuando voy a realizar un proyecto o un texto, debo enfocarme en un problema. Identificar un problema o una situación problema que esté ocurriendo a la que yo quiero darle solución. Lo primero es observar cuál es la situación problema. Lo segundo es buscar información en internet sobre esa situación problema. En ocasiones cuando vamos a elegir un tema de investigación, cuando el profesor nos dice, no, ustedes pueden elegir el tema de investigación que ustedes quieran, es libre la elección de ese tema. En muchas ocasiones lo hacemos por afinidad, porque es que el tema me gusta, pero cuando llega el punto de realizar el trabajo con la estructura que de pronto nos da el profesor y empiezo a buscar información, no encuentro. Entonces en ese punto yo digo, no, no voy a poder realizar ese tema que había elegido, me va a tocar cambiar. De pronto ya tenía realizada una parte de la introducción. Entonces, lo primero antes de decir, bueno, yo voy a trabajar en este tema específico es, ¿hay información de ese tema para yo poder realizar mi trabajo? ¿Qué tanta información hay? ¿Qué falta por investigar? Y con eso ya puedo decir, bueno, el tema de investigación va a ser este tema porque tengo la información necesaria para poder realizarlo. Lo segundo es la reflexión. Entonces ya en esa reflexión lo que yo voy a hacer es ir más allá y empezar a tratar de resolver ese problema y decir, bueno, ¿cómo puedo resolver ese problema? Hay una manera de que esa situación de dificultad que se está presentando la pueda yo resolver. ¿Cómo la puedo resolver? ¿Será que otra persona ya hizo esta investigación al punto de que la resolvió por medio de una metodología? ¿Será que hay más metodologías? ¿Será que yo puedo cambiar algunas cosas de ciertos métodos que se han utilizado para disminuir o mitigar cierta situación, problema? Entonces, allí en esa parte de la reflexión, trato de ver si puedo solucionar ese inconveniente que se está presentando. Y en la parte final, pues está la investigación. Allí ya en la investigación lo que yo hago es ir más a fondo, tomar datos en campo, leer muchos artículos que estén publicados, libros que hablen sobre la temática a tratar, sobre la temática que yo elegí, y de esa manera poder llegar a una conclusión de indicar, ¿será que sí lo puedo solucionar? ¿Será que no lo puedo solucionar? ¿Será que esa metodología que elegí para poder llegar a mitigar esa situación o ese problema fue la correcta? Entonces, en esa investigación, que es algo que ya va más a fondo, logramos eso en un texto. Esto que está aquí es una imagen que tal vez ustedes vieron en Comunicación uno, es el concepto de comunicación. En ese caso, entonces tenemos el emisor.
Cuando redactamos un texto, vamos a ser nosotros, somos los autores de ese texto académico. Va a haber un canal por el medio en que nosotros vamos a hacer que llegue esa información. Está el mensaje, que es lo que queremos transmitir. Los códigos es el lenguaje que utilizamos, signos, señas o el lenguaje que estamos utilizando para transmitir el mensaje. Y está el receptor, que es quien recibe ese mensaje. Algo muy importante es que nosotros siempre pensamos que escribimos para nosotros mismos y nunca escribo para mí. Siempre tengo que tener en cuenta que voy a escribir es para la persona que va a leer el documento, no para mí. Claro, yo amplío conocimiento con lo que leo, con lo que investigo y analizo, pero tengo que tener presente que el que tiene que entender eso que estoy mencionando allí es la persona que lo lee. En muchas ocasiones, pues yo tengo conocimiento del área temática que yo elegí, entonces para mí es muy fácil entender lo que yo quiero expresar en ese documento. Pero cuando yo empiezo a pensar en la persona que va a leer eso, digo, bueno, ¿será que es que con estas palabras que yo estoy hablando me entenderá? ¿Será que ese lenguaje que estoy utilizando allí, esos códigos, la persona que lo va a leer lo va a entender? Entonces, lo que debo hacer en ese caso es que utilizar un lenguaje que sea accesible y común. En el caso de que sea accesible, es que de pronto si utilizo alguna palabra que sea muy apropiada pues de la temática que estoy tratando, eh, pueda de pronto definirla o mirar si hay mucha información de ello para que la persona que lea mi documento diga, bueno, aquí no me explica de qué se trata esa palabra, qué significa, pero si voy a internet, es accesible y puedo buscar en cualquier otro tipo de documento y me va a decir de qué se trata. Y también un lenguaje común, entonces también es lo mismo, tratar de utilizar un lenguaje que la otra persona entienda. Si sí tengo que utilizar algo que sea muy técnico, porque así lo requiere el tema de investigación, la idea es que por lo menos en alguna parte de mi texto yo defina esas palabras técnicas, mencione a qué me estoy refiriendo cuando la tengo allí, cuando la escribo, o si utilizo siglas. En muchas ocasiones hay textos donde utilizan siglas y nosotros no sabemos qué significa, y nos toca ir a internet a buscar y resulta que esas siglas, dependiendo de la temática, puede significar muchas cosas. Entonces, yo como autor o escritor de un texto, si utilizo siglas, por lo menos una vez en el documento, la primera vez que mencione esas siglas allí, debo indicar a qué estoy haciendo referencia. Ya las demás veces que las menciono en el texto, pues ya no hay necesidad, porque ya se mencionó y el lector dice, bueno, yo ya sé qué significa esto, porque allá en la introducción me mencionaron qué significa. Entonces, para que lo tengamos presente de que no escribo para mí, sino que escribo para la persona que va a leer el documento. Dentro de esos textos hay que tener en cuenta 7 características para poder redactarlos. La primera habla de una intertextualidad, deben ser intertextuales, ya les voy a decir qué significa eso. Eso significa que siempre para poder escribir un documento académico, sea el que sea, debo recurrir a otros textos. Debo ir a internet y buscar esos textos que ya están publicados, ya sean artículos científicos, en páginas de universidad, en libros de autores que ya realizaron una investigación y se dieron cuenta que la información que están presentando ellos es verídica, es verdad porque lo comprobaron, entonces yo también tengo que hacer eso. Yo puedo tener conocimiento de un tema, pero si yo no he publicado en revistas científicas, en páginas de universidad, en blogs, en libros, entonces para que lo que yo esté diciendo, así sea verdad, tenga credibilidad, me toca recurrir a algo que ya esté fundamentado y comprobado y publicado. Entonces, siempre que voy a escribir un texto académico, tengo que ir a buscar información en internet, tomar información de eso que otros han hecho, que van a ser el respaldo de lo que yo estoy mencionando y ponerlo en mi texto y obviamente citarlo. Lo segundo es que se produce en un contexto científico académico, lo que les mencionaba, se realiza en universidades, centros de investigación, en colegios, en institutos. Otra cosa es que comunica resultados. Entonces, siempre con lo que yo estoy investigando, el tema que elegí, debo dar a conocer pues resultados, ya sea de propiedad intelectual, generé nuevo conocimiento
construir nuevo conocimiento de algo que de pronto nadie más lo había entendido de esa manera, pero yo logré verlo, o si tomé datos en campo, pues con los resultados de esos datos y el análisis llegué a crear algo nuevo, procesos intelectuales, propiedad de conocimiento, investigación o reflexión. Lo cuarto es que busca siempre persuadir su validez. Entonces, la palabra persuadir habla de convencer a la persona que está leyendo de que lo que yo hice y lo que le estoy mostrando en ese documento es importante. O sea, tiene contribución a esa propiedad intelectual, a la investigación, a la universidad, tiene relevancia al tema que estoy tratando. Entonces, es otra cosa que debe tener ese texto académico. La quinta característica es que se debe sustentar en argumentos claros. Para yo poder sustentar en argumentos claros e indicar cuál es mi posición, pues obviamente tengo que mirar qué han hecho otros, como les dije, de ser intertextual. Tengo que mirar qué investigación hicieron otros y basándome en eso que hicieron otras personas, pues entonces voy a sustentar mis argumentos. Voy a decir, bueno, en este tema la situación es la siguiente, estoy de acuerdo con este autor y este autor porque menciona ciertas características que están fundamentadas en algo que él investigó. De esa manera voy a sustentar lo que yo creo, lo que yo pienso, por medio de lo que otros ya han realizado. Lo sexto es que debe mantener pues un discurso formal, debo emplear una terminología pues acorde con esa área temática, pero como les mencioné, si empleo esa terminología, debo aclarar de qué estoy hablando. Si tengo ahí unas siglas que son relevantes para esa área temática, pues debo indicar qué significan esas siglas. Y lo último es que debe seguir un orden lógico. Y en este punto quiero que lo tengan muy presente porque en ocasiones, incluso yo en el orden del texto que vamos a ver ahorita, se los tengo ubicado allí, pues en el orden que debe ir, en esa estructura lógica y consecutiva, y se los tengo numerados. No quiere decir que en el texto vaya de esa manera numerados, pero se los numeré para que tengan presente de que ese orden no se lo pueden saltar, de que un objetivo tiene que ir ubicado justo en la parte donde está allí que no lo pueden poner en la conclusión porque ustedes creen que es que el objetivo va en la conclusión o que los materiales y métodos deben ir en cierto lugar porque ustedes creen que así debe ser. No, si ustedes le cambian un orden a la estructura de un texto académico, pues ya ese texto académico va a dejar de ser, si iban a escribir un ensayo y el ensayo tiene un orden y una estructura determinada y ustedes la modifican, pues ya no va a ser un ensayo porque modificaron la estructura que debe tener. Entonces, en este caso, cuando veamos ese artículo científico también ténganlo muy presente que no pueden modificar el orden de la estructura, porque es algo que ya está establecido y que de acuerdo a ese orden yo voy a identificar y decir, bueno, este texto es un artículo científico porque tiene en su estructura todas estas partes en ese orden lógico. Entonces, todo el semestre vamos a girar sobre este tema y sobre este texto académico que es el artículo científico. Ese artículo científico se va a definir como un documento o un informe que es escrito, pero que siempre debe ser publicado. Estos documentos siempre van a ser publicados ya sea en una revista científica o en un libro. Siempre, o sea, nunca voy a encontrar un artículo que sea científico que no esté publicado en la web. Eh, es un resumen o se considera un resumen de una investigación más amplia. Entonces les voy a explicar algo. Cuando yo realizo mi trabajo de grado, al final ya sí de la carrera, escribo mi trabajo de grado. El trabajo de grado más o menos tiene alrededor de unas 60 páginas. Es un trabajo muy detallado, muy amplio. Es una investigación que yo realicé pero resulta que yo puedo decir, bueno, yo de allí quiero hacer algo más resumido, que esté más detalle y quiero publicar mis datos en una revista científica para que todo el mundo conozca lo que yo hice porque mi investigación es muy importante. Entonces yo no voy a incluir dentro de ese artículo científico esas 60 páginas de mi trabajo de grado, sino que dependiendo de la revista donde voy a publicar, entonces ahí me van a decir, no, su artículo científico puede tener máximo 20 páginas con todo, hasta con su bibliografía. Entonces yo lo que hago es un resumen de ese trabajo tan amplio o elijo solamente una parte de ese trabajo de grado, que fue una investigación
de 4 meses y lo doy de manera más detallada, en pocas páginas y lo publico en una revista. Entonces, eso es lo que hace diferente un trabajo de grado a un artículo científico. Que el trabajo de grado está publicado simplemente en la universidad, es una investigación que es muy amplia y que el artículo científico es una investigación o un informe de una manera que está ahí como detallada y resumida y que sí o sí tiene que estar publicada. Esa es la diferencia entre un trabajo de grado y un artículo científico. A continuación, como les digo, está la estructura del artículo numerada. No quiere decir de que yo cuando vaya a redactar un artículo científico, pues la vaya a poner así numerada. O cuando yo busque alguna información de este tipo de texto académico, pues lo vaya a encontrar así numerado. Pero es el orden correcto. Entonces, lo primero que debo tener ahí en cuenta es el título, que debe ser un título corto, claro. Lo ideal es que no sea de más de 15 palabras. No quiere decir que si tengo 17 o 18 no está, o sea, no está bien, no me lo van a recibir porque tiene un título muy largo, entonces me van a devolver mi trabajo. No, no es de esa manera, pero lo ideal es que no exceda, y es una característica que está allí, es que no sea más de 15 palabras. ¿Por qué? Porque un título tan largo pues no va a llamar mucho la atención al lector, o sea, va a haber algo tan largo que le va a dar pereza leerlo. Lo otro es que aparecen los autores o el autor, dependiendo de cuántas personas escribieron el artículo científico. En el caso de sus trabajos finales de los proyectos que van a presentar aquí de curso, pues ustedes van a ser los autores de ese proyecto de curso. Luego de ahí está el resumen. El resumen contiene toda la información que está en mi artículo científico, pero es una información muy, muy resumida. ¿Por qué? Debe tener alrededor de 300 a 500 palabras máximo. Eso es lo que definen las revistas donde se publican estos artículos. Indica que, no, que ese resumen pues no puede pasar máximo de esas 500 palabras que exige la revista. Dentro del que voy a incluir, una parte de la introducción, objetivos, métodos, resultados, discusión y conclusiones. Hay algo que se llama el abstract y es el mismo resumen, pero en otro idioma. Entonces, en este caso, pues el abstract estaría en inglés. ¿Y por qué se hace eso? Cuando yo publico un artículo, ese artículo va a llegar a muchas personas en el mundo. En ese caso puede ser que una persona que no, si lo publiqué en español, que no conozca el idioma español, pero que buscando en la información en inglés, pues llegó a mi artículo. ¿Por qué? Porque está ahí ese abstract en inglés. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona lee en su idioma, que sería el inglés, la información que está en lo que yo escribí en este texto académico. Entonces ahí él dice, bueno, esta información que tiene esta investigación a mí me sirve. Y allí, con eso, él toma la decisión de traducir todo el texto que estaba en español, pues a su idioma y así entenderlo. Entonces, ese es como el objetivo de que todos esos artículos científicos manejen un segundo idioma, para que sea accesible a otras personas que no manejen el idioma, en el caso de nosotros, el español, que es en el que escribimos. Algo que acompaña ese resumen son las palabras claves. Esas palabras claves van a ser alrededor de 3 a 5 palabras claves y me van a servir para acompañar y complementar ese resumen y el tema de investigación. Lo ideal en estas palabras claves es que no se incluyan las mismas que están en el resumen, o sea, ahí voy a poner otro tipo de palabras que hablen de mi tema de investigación y que me amplíen ese tema y que amplíen ese resumen. Deben ser de 3 a 5 y diferentes a lo que está en el resumen. Luego está la introducción. Esta introducción es lo que vamos a ver el día de hoy. Cada una de estas partes de este artículo o esta estructura del artículo científico lo vamos a ver de manera muy detallada. Vamos a analizar cada una de ellas para aprender a identificarlas en un texto. ¿Por qué? Porque miren que esta introducción del artículo pues tiene unas partes allí, tiene unas partes, miren, ella se compone de varias partes que también tienen un orden lógico para poder que nosotros la llamemos introducción y que sea planteada de la manera correcta. Nosotros estamos acostumbrados a hacer introducciones, pero son introducciones que no cumplen con lo que se requiere. Entonces, en ese caso,
vamos a ver eso el día de hoy. Una introducción debe tener una breve descripción del tema, un planteamiento del problema, una hipótesis, unas posibles soluciones o justificación, que es lo mismo, y al final de ella un objetivo general. En el artículo científico yo no voy a encontrar estas partes por títulos, o sea, yo no voy a encontrar un título que me diga la breve descripción, dentro de la introducción es esta, el planteamiento es este, la hipótesis es esta, las posibles soluciones son estas, no lo voy a encontrar por títulos en una introducción para artículo científico. Cuando yo hago una introducción para un trabajo de grado o un proyecto de curso, que es lo que ustedes van a hacer pues este semestre, sí van a llevar los títulos que escribe cada una de estas partes de la estructura de la introducción. En el artículo científico van de manera implícita, no las voy a ver allí y yo como lector tengo que aprender a identificarlas. Hay ciertas características para identificar cada una de ellas y eso es lo que les voy a presentar ahorita. Continuando con la estructura de ese artículo científico, entonces está la parte de materiales y métodos, hay otra parte de resultados. Aquí en estos resultados se van a presentar solamente los datos experimentales. Si yo trabajé en campo y obtuve ciertos datos, tomas de tiempos o diferentes datos de la investigación, pues los voy a poner allí, los voy a mostrar. Y va a haber otra parte que se llama discusión. En algunos artículos científicos lo que hacen es unir los resultados y la discusión, entonces ahí voy a encontrar un título que dice resultados y discusión. Está bien, eso lo defino yo como autor y digo, bueno, yo quiero que mis resultados vayan acompañados de una vez con la discusión, porque voy a presentar los datos que tuve en campo, pero al mismo tiempo voy a explicar las razones o el porqué de lo que yo tuve en campo. En otras ocasiones el autor dice, no, primero voy a presentar los resultados, los datos que tomé, que procesé, pero sin un análisis y sin una reflexión sobre qué pudo pasar para que yo tuviera esos datos. Luego está la conclusión y al final está la tabla de bibliografía. Si tienen alguna pregunta, por favor, levanten ahí la manito para aclararles si tienen de pronto dudas respecto a esto. Denme un momento, ya les voy a compartir lo siguiente. Esto habla de la estructura, pero ya es la manera más detallada del artículo científico y en el caso pues del día de hoy, la introducción. Cada parte de ese artículo científico vamos a verlo de manera detallada con un ejemplo para entender de qué se trata. Entonces, el día de hoy esta es la misma parte de la estructura, lo del artículo. Esto que está aquí es la introducción, entonces yo les había mencionado, una introducción de un artículo científico se compone de una breve descripción del tema, de un planteamiento del problema, de una hipótesis, de posibles soluciones o justificación, y al final de un objetivo general o también puedo incluir objetivos específicos y eso va a depender de lo que quiera el autor. Entonces, esto que está aquí es el ejemplo que tomé para la clase. Tomé este artículo porque es un artículo demasiado corto, son como 7 páginas, incluyendo hasta la parte de bibliografía, entonces es muy fácil trabajarlo. Yo lo voy a leer y les voy a ir explicando de qué se trata cada una de esas partes. Entonces, lo primero, pues aquí está un título. En este caso, este título de este artículo, les pregunto, ¿cumple con esa característica que se mencionó en cuanto al título? ¿Ustedes qué creen? ¿Si cumple o no cumple? Profe, pues yo creería que no, porque es muy largo. Ujú, exactamente, tiene más de 15 palabras, es muy largo, entonces en ese caso, ese título pues no cumple con esa característica, por lo menos en la cantidad de palabras es muy largo, entonces en ocasiones da como pereza leer, nos llama la atención, Me entonces llama sí. la atención, profe, y sería eso. Ajá, exactamente. Bueno, entonces voy a leerles el título y les voy a explicar un poquito de qué se trata, los voy a poner ahí como en contexto. Bueno, las cargas parasitarias ocasionadas, allí mencionan un nombre científico, eso es una garrapata, el nombre científico de una garrapata, y su relación con la raza y la productividad animal en fincas ganaderas ubicadas en el bosque seco tropical.
Ahorita vamos a hablar de este tema. Ya luego ustedes, en el primer trabajo que les voy a dejar, se van a enfrentar a diferentes temas de su elección, porque deben, igual ahora les voy a explicar detalladamente de qué se trata, pero lo que les voy a adelantar es que deben de buscar un artículo científico que tenga todas esas partes que les mencioné anteriormente para poder realizar el primer trabajo. Y el tema es el tema que ustedes quieran, entonces ahí ya se van a empezar a enfrentar a diferentes áreas temáticas, para que lo tengan como ahí muy presente, que todo pues no va a ser de eso, sino que ya nos vamos a enfrentar a diferentes áreas temáticas, luego vamos a tener un taller de un artículo científico que también es de un tema muy diferente a este. Entonces, les voy a leer esa parte de la introducción y luego les voy a explicar cada una de esas partes de la estructura que tiene la introducción. Les voy a dar como unas técnicas para que leyendo identifique qué parte es. ¿Listo? Entonces, la garrapata se considera como el ectoparásito. Ese ectoparásito hace referencia a parásitos externos, o sea, son parásitos que dan en la piel del animal, pues en este caso. De mayor importancia para la ganadería, cuando habla de ganadería, vamos a hablar para este artículo de vacas, de ganadería tropical debido a las pérdidas económicas que genera al productor pecuario. El control químico de esa garrapata cuenta además con serias dificultades, ya que el uso indiscriminado de esos productos ha llevado al desarrollo de poblaciones resistentes de esas garrapatas. Varios estudios reportan constantemente la resistencia observada por poblaciones de este ectoparásito. Una pregunta de esa cita que está allí. Esta cita que aparece aquí está haciendo énfasis en qué, ¿en el autor o en el texto? ¿Ninguno sabe en qué está haciendo énfasis? Eso lo vimos hace 15 días. En el autor, profe. Autores o en autores de otro texto. ¿En el autor están seguras que esta cita está haciendo énfasis en el autor? Ah, no, profe, en el texto porque pues cuando es el autor va al principio, si no estoy mal. Ajá, exactamente. Cuando es el autor, va al principio, ese apellido o esos apellidos de los autores va al inicio del texto y luego sí se presenta la información. Entonces, en este caso está haciendo énfasis, es en el texto. Miren que el texto va antes de poner esa información de esos autores. Otra pregunta. Esta cita que está aquí es una cita de varios autores, de varios textos o de las dos. De las dos, profe. De las dos, profe. ¿Por qué? Porque menciona distintos, como dice, autores y años. Ujú. Y cuando menciona diferentes años, porque es... ¿Ibas a decir Son algo, como Diana? los, Son, son como porque son los, dos textos, profe. Esperen, uno a la vez. Diana, primero dime qué era lo que vas a mencionar. Luego de allí, luego vamos con David. sí, profe. Lo que le quería decir era que pues para mí o sea, son varios autores, pero es el mismo, como el mismo artículo, o sea, es como la misma investigación. Y pues se refiere como a los volúmenes. Si no, no sé Bueno, si estoy bueno, bien. ahorita les voy a explicar. Bueno, David, ¿qué iba a mencionar? Pero lo de los años yo digo que son como las ediciones del artículo. Ediciones del artículo. Bueno, ¿alguien más quiere mencionar algo? No, bueno, entonces les voy a hacer una aclaración. Sí, es de varios autores, porque miren que aquí me mencionan dos apellidos, y adicional a eso, en este otro artículo me mencionan el al, que hace referencia a otros. Entonces, en este caso, más de esta persona que está aquí, hay varios, deben ser alrededor de 3 o 5 autores más. Entonces, el al me hace referencia a que hay otros y que es de varios autores. Pero lo que ustedes mencionan aquí de estos años
me va a hacer referencia no como tal a la edición, sino a la publicación. Y son textos diferentes. O sea, este que dice aquí 2014 es un artículo que lo escribieron estos dos autores y este que dice 2012 es otro artículo que lo escribió este autor con otros autores que lo acompañaron. Entonces, en ese caso Profe, no es el mismo artículo, son diferentes, dime. iba a decir que no son distintos artículos, pero sobre el mismo tema en el caso de investigaciones sobre parásitos o garrapatas. Exactamente. Es lo que tú dices, sí, o sea, estos son autores que investigaron esta resistencia, o sea, en sus investigaciones observaron esa resistencia por estos parásitos y llegaron a la misma conclusión, pero son diferentes artículos. Miren, esto que está aquí, 2014 y 2012, son las fechas de publicaciones de cada uno de esos artículos. Que sus autores hablaron del mismo tema y encontraron al final lo mismo, sí, pero no quiere decir que sea un solo artículo, que este pues tenga una edición en este 2014 y que este sea en el 2012 porque tienen diferentes autores. Miren que los autores de este artículo no son los mismos autores de este otro artículo. Entonces allí serían diferentes publicaciones, pero también en esta cita se está viendo que son de varios autores. ¿Por qué? Porque en ambos hay varios autores. En este primer artículo hay dos y en el segundo artículo, pues hay uno que está mencionando ahí y muchos más. Entonces, para que les quede claro ahí que cuando yo encuentro un año de publicación o varios años de publicación en un paréntesis de una cita, hace referencia a que son diferentes artículos, pero que hablan del mismo tema. O sea, que llegaron a la misma conclusión del mismo tema, pero son diferentes artículos publicados. ¿Listo? Bueno, entonces voy a continuar. Las altas cargas parasitarias asociadas a la infestación de garrapatas en las vacas se presenta como el resultado de factores ambientales y factores propios del animal. Los factores ambientales como la temperatura y la humedad están directamente relacionados con un aumento en la población de estos parásitos. Los factores propios del animal, como es el estado fisiológico, la raza, ese componente nutricional, pueden influir en la carga antiparasitaria. Si bien el efecto de la raza de las vacas es importante, hay otros factores como la inmunidad, estado fisiológico, las características de la piel, que son componentes que se deben tener en cuenta cuando se habla de susceptibilidad de estos microorganismos. Entonces, otra vez voy a preguntar, aquí aparece una cita. ¿Esta cita que aparece aquí es de varios autores y de varios textos o de qué es? ¿O solamente es uno de esos dos? De varios autores, profe. De varios autores, exactamente, es de varios autores, porque aquí pues mencionan, son dos autores, pero solamente hay un año de publicación, entonces se refiere a que solamente hay un texto. Bueno, el objetivo de este estudio fue relacionar el conteo de ese parásito con la productividad animal en fincas ganaderas ubicadas en el bosque seco tropical en dos regiones de Colombia. Entonces ahora vamos a ver de manera detallada ¿dónde ubico en ese artículo que les leí, en esta introducción, en este texto? Mire que no van a encontrar ahí ningún título que me diga la breve descripción es esta, el problema es este, la hipótesis es esta. Miren que no, es un texto que está ahí de manera general. En algunas ocasiones lo único que voy a encontrar es como un título que me diga el objetivo, los objetivos generales, de esa manera. Pero de resto, no me van a especificar en su estructura y en lo que está allí, cuál es cada parte. Tenemos que aprender a identificarlo cuando estemos leyendo el documento. Entonces, la primera parte es la breve descripción del tema o antecedentes. En este caso, lo que yo voy a hacer en esa breve descripción es mencionar lugares, la población de estudio donde yo voy a trabajar. Si yo hago una investigación en una empresa, pues entonces yo allí, en esa breve descripción, que es donde yo voy a entrar en contexto, a hablar un poco del tema y la situación, problema que se está presentando, entonces voy a especificar ciertas cosas. Estoy en una empresa trabajando, digamos que la empresa está ubicada en el Cauca. Podemos elegir, a ver, digamos que está ubicada en Caloto.
Entonces yo en esta parte de la breve descripción voy a hablar y a mencionar ese lugar. Se realizó una investigación en la empresa, pongo el nombre de la empresa, ubicada en Caloto, Cauca, en donde la población de estudio fueron los trabajadores que se encuentran en el área de producción, porque también puedo elegir no solamente hacer la investigación en toda la empresa, sino en determinados lugares de esa empresa. Entonces puedo decir, bueno, mi investigación la voy a desarrollar en el área de producción, o en el área de despachos, o en el área de recibo de materias primas, o en el área administrativa, dependiendo de yo identifique el problema. Entonces así mismo en esa breve descripción voy a mencionar eso. ¿En qué lugar la estoy haciendo? ¿Cuál va a ser la población estudio? Entonces yo voy a decir, no, pues la población estudio van a ser los trabajadores que se encuentran en el área de producción, donde se identificó una situación, problema de un cuello de botella que está disminuyendo la producción de la empresa. Digamos que ese va a ser mi breve descripción y les estoy dando un ejemplo en su área, pues en lo que tiene que ver con ingeniería industrial en una empresa. Allí voy a poner esa información, es una información muy breve sobre el tema, sobre antecedentes, sobre qué es lo que está pasando y qué está ocasionando, entonces lo voy a ir a escribir aquí en esta parte, pero de una manera pues no tan amplia, sino que simplemente es como ir al detalle de qué es lo que está pasando y ya. Para el caso de este ejemplo, entonces ellos lo hicieron de la siguiente manera. La garrapata se considera como el ectoparásito de mayor importancia para la ganadería tropical debido a las pérdidas económicas que genera al productor pecuario. En este caso ellos hablaron, no mencionaron como tal el lugar, aunque hablan de ganadería tropical, entonces ahí me están mencionando, bueno, vamos a hablar sobre la ganadería que se encuentra en el trópico, aquí no me está diciendo pues en Colombia, pero me habla de la ganadería que se encuentra en el trópico, y adicional a eso me está mencionando las poblaciones en estudio. ¿Cuáles son las poblaciones en estudio? La garrapata, y por acá me habla de la ganadería, entonces las vacas que están en este estudio. Y adicional a eso me está mencionando, me está entrando ahí como en contexto, ¿cuál es el problema? El problema es que por esas garrapatas que tienen estos animales, se están generando pérdidas económicas a los dueños de esas vacas, a los dueños de las fincas donde están las vacas. Entonces allí, miren, me mencionan la población con la que están trabajando, de manera general me menciona el lugar y adicional a eso me menciona las pérdidas, que sería el problema que está pasando en estas fincas. ¿Tienen de pronto alguna pregunta? ¿Les queda muy claro qué debe ir en esa breve descripción? Bueno, entonces no levantaron la manito, me imagino que no tienen preguntas. Esto que está aquí es este mismo texto que les muestro aquí, es el mismo texto, solamente que lo coloqué así de esta manera, pues para poder explicarles de una manera más detallada. Aquí está señalado exactamente esto que está en rojo, aquí ya está señalado, es la primera parte de esa introducción de ese artículo científico y ya la identifiqué de acuerdo a las características que deben ir en esa parte de la estructura. Luego tenemos la siguiente parte, que es el planteamiento del problema. Entonces, en ese planteamiento del problema, yo lo que voy a hacer es definir de una manera muy clara cuál es el tema de estudio, cuál es el tema que yo voy a estudiar en mi investigación. Y voy a hablar sobre los aspectos que giran alrededor de ese problema. Ya sea, hay unas preguntas claves: ¿qué está sucediendo? ¿Qué puede estar causando esa problemática? ¿Y cuáles son los factores que están provocando la situación? Entonces, para ponernos en contexto de algo que tenga que ver con ingeniería industrial, entonces lo mismo, vamos al ejemplo de la empresa. Resulta que en la empresa que les mencioné anteriormente se están presentando algunos problemas de cuello de botella que están disminuyendo la producción, que disminuyen pues la producción. Entonces aquí en este planteamiento yo ya voy a hablar de una manera más detallada qué es lo que está sucediendo. Entonces voy a decir, no, es que el cuello de botella se identificó en cierto proceso, en la parte de producción, en cierta máquina, y la problemática allí es que eso está llevando a que se disminuya o que se retrase los demás procesos en la planta. Al retrasarse los demás procesos en la planta,
pues se disminuye el ritmo de producción. Si se disminuye ese ritmo de producción, pues obviamente voy a tener menos beneficios económicos porque estoy produciendo menos en más tiempo. Entonces, ¿eso qué le puede causar a la empresa? Le puede causar pérdidas, que no llegue a su punto de equilibrio, que en esa parte económica no esté bien, y entonces me toque de pronto disminuir la cantidad de trabajadores que hay, cargarles trabajo, más trabajo a los que quedan. Entonces, allí voy a describir todo lo que puede estar ocurriendo o sucediendo por esa situación problema. La situación problema es un cuello de botella que yo identifiqué, pero tengo que ir a la raíz de ese cuello de botella. ¿Será que es el trabajador? ¿Será que está haciendo un proceso de más que no se requiere y debemos eliminarlo? ¿Será que es que allí debo poner, no sé, 2 trabajadores para que aceleren ese proceso y pueda culminarse toda la parte productiva de la mejor manera en el tiempo establecido? Entonces, aquí voy a mencionar absolutamente todo ese tipo de cosas que me amplíen esa situación problema que es la que yo voy a resolver. Para el caso de este artículo, entonces aquí ellos mencionan el control químico de esta garrapata cuenta además con serias dificultades, ya que el uso indiscriminado de esos productos ha llevado al desarrollo de poblaciones resistentes. Entonces, en este caso, ellos me están mencionando, no, miren, el problema en sí es que esas pérdidas económicas por esas garrapatas se está dando porque los productores en sus fincas están utilizando demasiado control químico y resulta que como lo hicieron de manera discriminada, esas garrapatas se volvieron tan resistentes a esos químicos que ya no les hace absolutamente nada. O sea, cada vez que se les aplica esos químicos para las garrapatas, que ya son resistentes a ellos, pues no les está ocasionando lo que debería ocasionar y es que ya no estén ahí, es que debería morirse, ya no estaría, no tienen que estar presentes pues en las vacas, pero en este caso, ese problema del uso indiscriminado del químico pues ha llevado a que sean resistentes. Luego dice, varios estudios reportan constantemente la resistencia observada por poblaciones de este ectoparásito. Esto es lo que ustedes deben tener muy presente porque aparte de yo mencionar qué es lo que está sucediendo con mis palabras, tengo que ir a buscar en internet y en esas fuentes de investigación y en buscadores académicos, bueno, ¿qué han encontrado otros autores respecto a esta situación, problema que se está presentando, en este caso, por ejemplo, con esas garrapatas? En el caso de una empresa, una investigación que yo esté realizando en una empresa, pues entonces voy a hacer lo mismo. Bueno, ¿qué han encontrado otros autores sobre ese cuello de botella? Según ellos, ese cuello de botella, ¿qué puede causar en una empresa? ¿A qué me puede llevar ese cuello de botella en la empresa? Entonces, siempre tengo que tener esa base sustentada en lo que otros ya han hecho y publicado y debo ponerlo aquí, para que también lo tengan muy presente de que yo con mis palabras voy a hablar de cuál es la situación, problema que está ocurriendo, pero que después tengo que mencionar fundamentos y esos fundamentos son con lo que han hecho otros autores. Entonces, los fundamentos siempre van a ser con lo que han hecho otros, con lo que ya está publicado, con lo que ellos comprobaron y se dieron cuenta que sí es de esa manera como yo lo estoy mencionando. Y eso me va a soportar la información que yo estoy dando con mis palabras, de algo que yo creo o que yo identifico que está ocurriendo y lo compruebo por medio de artículos, libros o todos estos textos académicos que encuentro en los buscadores. Aquí está exactamente lo mismo en la introducción y ya señalé el planteamiento del problema, que es esto mismo que está aquí en rojo, aquí ya está señalado. Luego de ese planteamiento del problema, continuando con la estructura para introducciones de artículos científicos, que no es igual a la introducción para proyectos, difiere dentro de 15 días. Bueno, en nuestra próxima clase vamos a ver la introducción, pero para proyectos, que es diferente a esta introducción para artículos científicos. Recuerde que el artículo científico es un resumen. Entonces aquí va a estar más detallado y va a ser un resumen. Bueno, entonces continuando con esa estructura está la hipótesis o pregunta de investigación. Entonces aquí tenemos que es una suposición, idea o supuesto de algo que podría ser o no. En este caso, esa hipótesis es algo que yo voy a plantear sin pruebas. Es un razonamiento que puedo tener que me puede solucionar una situación, problema que ya identifiqué, que ya observé,
pero que yo no tengo pruebas para decir, bueno, esta va a ser la solución, es la solución que yo creo que puede mejorar o cambiar o mitigar la situación que se está presentando, pero que yo solamente me voy a dar cuenta de que sí es la situación cuando la ponga en práctica y al final de toda la investigación, con los datos que recolecté en campo, pueda aprobar o rechazar esa hipótesis. Eso ustedes lo van a ver también en estadística este semestre, por los que están viendo estadística van a ver esa parte de esa hipótesis. Entonces, ¿cuál es la pregunta clave para yo plantear una hipótesis o una pregunta de investigación? Es, ¿cómo puede ser mejorada o modificada la situación actual o la situación problema? Aquí yo les puse dos ejemplos, en uno donde está planteada la hipótesis y en otro cómo sería una pregunta de investigación, pero esa pregunta de investigación se utiliza más que todo es en proyectos. En artículos científicos siempre va ahí como el texto, no va en forma de pregunta, sino que siempre voy a encontrar esa hipótesis en un texto. No va a estar ahí con esos signos de interrogación en forma de pregunta, no, aquí les puse el ejemplo para que les quede como claro de cómo pueden hacer también pues una pregunta investigativa y que es prácticamente pues la misma hipótesis. Entonces, para el caso de este artículo, ellos en su hipótesis tienen lo siguiente. Los factores propios del animal, como lo son el estado fisiológico, el componente racial y el estado nutricional, puede influir en esta carga antiparasitaria. En forma de pregunta, ¿cómo el estado fisiológico, el componente racial y estado nutricional puede influir en la carga antiparasitaria? O sea, es exactamente lo mismo, solo que la segunda pues está ahí en forma de pregunta. Algo que debo tener en cuenta para identificar en el texto una hipótesis es el tipo de lenguaje que utiliza. En este caso, miren que estos autores dicen puede. Ese puede está haciendo referencia a que yo todavía no sé si eso es verdad o no es verdad. Es algo que yo creo que es que no solamente la cantidad de garrapatas van a depender del químico que yo utilice, sino que también va a depender de otras cosas del animal, como el tipo de la raza, si está bien nutricionalmente, en qué estado fisiológico se encuentre. Y eso puede ser que me influya en la cantidad de garrapatas que presenten las vacas. Como puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, por eso aquí miren, utilizan esta palabra, puede. Es una hipótesis, es algo que todavía no está comprobado, es un razonamiento que yo creo que puede ser así, pero que solo al final voy a decir, apruebo la hipótesis o la rechazo. Otra cosa para que lo tengan presente, y es que cuando yo planteo una hipótesis, al final de la investigación puede ser que yo rechace esa hipótesis, que esa solución que yo creía que podía mejorar la situación o mitigarla no sea así, que los resultados que obtengan pues sea para rechazar la hipótesis que yo planteé. En ese caso, si se rechaza, no quiere decir que mi investigación no sea válida, o sea, si rechazo mi hipótesis al final, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, lo dejan graduar a uno, o sea, no le van a decir, no, su tesis no es aprobada por esto, no, se aprueba la tesis y es algo relevante para esa investigación. ¿Por qué? Porque ya luego otro autor pues va a buscar lo que yo hice y va a decir, bueno, no, él rechazó esta hipótesis y trabajó con cierta metodología, entonces yo prefiero plantear la misma hipótesis, pero entonces trabajemos con otra metodología para comprobar a ver si de pronto es que no funcionó por la metodología que este autor planteó. O tal vez voy a utilizar la misma metodología, pero le voy a aumentar algunos pasos, algunos procesos, o le voy a quitar otros. Y así voy a comprobar si funciona o no funciona. Entonces, así uno al final de su investigación rechace la hipótesis, su trabajo es viable. Y aquí está señalada pues esa hipótesis donde está ubicada en el texto. Es lo mismo que les mostré anteriormente. Luego tenemos la parte de posibles soluciones o justificación. Entonces ya aquí en este punto lo que voy a hacer es responder una pregunta. ¿Por qué debe ser estudiada la situación? Lo puedo hacer de dos maneras. La primera manera es que yo en este punto
fundamente lo que escribí o redacté en esa hipótesis. Entonces lo fundamento, lo justifico y hablo más sobre lo que aparece allí en esa hipótesis. Pero algo más que puedo hacer es decirle, si hago una investigación en una empresa, entonces decirle a esa persona que me está atendiendo y me va a dejar hacer la investigación y decirle, bueno, vea, esto que yo le estoy planteando a usted en esa hipótesis que usted debe hacer en su empresa, lo que va a causar en la empresa es que se disminuya ese cuello de botella, se aumente el ritmo de producción y así mismo, pues al final reciban más recursos económicos porque están produciendo en menor tiempo y van a tener más horas pues para producir más y recibir más dinero. Lo puedo explicar de esa manera. O también en esa justificación puedo decir, mire, es que si usted no soluciona esa situación, problema del cuello de botella en su empresa, pues entonces lo que le va a causar es que se aumenta el ritmo de producción, se disminuye la cantidad de productos. Si se disminuye la cantidad de productos, pues usted va a vender menos y va a tener menos rentabilidad, va a recibir menos dinero y eso lo puede llevar a que su empresa se quiebre o a que tenga que despedir empleados o que le toque cerrar su empresa. Entonces ahí yo puedo hablar o hacer esa justificación de dos maneras. La primera, como les dije, soportando lo que está en mi hipótesis o puedo mencionar las cosas que puede causar esa situación, problema, si no se realiza la investigación o si no se hace lo que se planteó en la hipótesis. ¿Listo? No sé si les queda clara esta parte o tienen de pronto dudas sobre qué debe ir en esas posibles soluciones o justificación. Bueno, entonces dice, para el ejemplo de este artículo, si bien el efecto de la raza bovina es importante, factores como la inmunidad, estado fisiológico, las características de la piel, son componentes a tener en cuenta cuando se habla de susceptibilidad a las garrapatas. En el caso de este artículo, lo que hicieron fue respaldar esta hipótesis que estaban ellos diciendo allí, mencionando, la respaldaron con información que encontraron en internet. Entonces ellos ahí están justificando de por qué es importante estudiar esa parte que plantearon en la hipótesis de esas propiedades del animal que son importantes cuando se habla pues de esas garrapatas. Y aquí están señaladas esas posibles soluciones en el texto. Luego aquí tenemos otra vez todo el texto ya identificadas cada una de esas partes que están allí. Como pueden ver, hay unas 3, 4 líneas aproximadamente que no están señaladas, que no hacen como tal parte de ninguna de esta estructura de la introducción y ya les voy a decir por qué. Las voy a leer. Las altas cargas parasitarias asociadas a la infestación de garrapatas en un bovino se presentan como el resultado de factores ambientales, factores propios del animal. Los factores como la temperatura y la humedad están directamente relacionados con un aumento en la población de estos parásitos. Resulta que aquí me habla de unos factores ambientales de temperatura y humedad, pero para el caso de esta investigación ellos no van a hablar de estos factores. Ellos aquí lo que van a hacer, y lo pueden ver en su hipótesis, es que van a hablar de factores solamente del animal, de fisiología, de la raza, de la nutrición de ese animal, y que en su investigación no van a tomar ni datos de temperatura ni humedad. Por esa razón no lo incluyen como parte del planteamiento del problema, simplemente es una información adicional que dan que dicen, bueno, hay otros factores como temperatura y humedad que pueden estar relacionados con la cantidad de garrapatas que se presenten en una vaca. Pueden ser importantes, pero en el caso de nuestra investigación, pues nosotros no vamos a hablar de ellos. Pero queda ahí abierto como ese punto de que si nosotros no tomamos la temperatura y la humedad relativa, pues pueden influir también en esos factores en la cantidad de garrapatas que se presenten en las vacas. Pero pues en este caso no va a ser de esa manera. Solo nos vamos a centrar en el animal, en la raza, cómo está nutricionalmente y en qué estado fisiológico se encuentra. Luego, los objetivos. Entonces, hay una manera correcta pues, de plantear esos objetivos. La manera correcta es que... Profe, una pregunta. Dime.
de la anterior diapositiva. Si esa información entrara dentro de la investigación, ¿de qué haría parte? ¿Del planteamiento del problema o...? Sí, del planteamiento del problema. Esa parte haría parte de ese planteamiento del problema. No estaría, pues como te digo, mira que aquí está el planteamiento del problema, luego sigue la hipótesis que sería esta. Ya si aquí en esta hipótesis van a incluir esos factores, entonces ellos me van a mencionar aquí, pues esos factores, me van a decir los factores propios del animal, como el estado fisiológico, no sé qué, bueno, lo que están aquí pueden influir en esa carga parasitaria, pero adicional, factores ambientales como la temperatura y la humedad relativa también pueden causar una influencia en esos parásitos. Entonces, eso, pues me lo mencionarían aquí. Recuerden que debe ir como esta palabra pueden. Miren que acá ellos no me están mencionando ese pueden, sino que ellos ya me dicen están directamente relacionados y es porque han leído y han descubierto que sí están relacionados. Entonces, aquí ya me lo están afirmando. Por ese caso no iría en la parte de la hipótesis, sino que está de esta manera. Ya si en la hipótesis me incluyen estos factores, entonces señalo la hipótesis con esa palabra que dice puede, y esta sería información adicional a ese planteamiento del problema, porque miren que aquí en el planteamiento del problema, pues también me menciona sobre esa parte de la resistencia. Entonces, si llegaran a incluir esta parte de estos factores, irían en el planteamiento del problema. Pero adicional a eso, tendría que incluirlos en la hipótesis que planteo. O sea, iría como en esas dos partecitas. Lo planteo en esa hipótesis, pero también va incluido en ese problema. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, los objetivos, entonces lo que les estaba diciendo, se deben redactar siempre con un verbo infinitivo. Y deben de terminar pues en ar, er, ir. La característica de estos objetivos es que es una meta que yo me planteo al inicio de mi trabajo que voy a cumplir pues con todas las actividades que voy a realizar en mi proyecto. Para que lo tengan presente, si yo planteo un objetivo al inicio de mi trabajo, al final sí o sí tengo que cumplirlo. O sea, es una meta y es un resultado que tengo que obtener sí o sí. Porque en muchas ocasiones yo no planteo los objetivos de la manera correcta y al no hacerlo de la manera correcta, cuando termino mi trabajo de investigación, no logro alcanzarlos. Si yo no logro alcanzar un objetivo en mi investigación, simplemente, ¿qué tengo que hacer? Dedicarle más tiempo. Si yo tenía planteado llevarme 4 meses para alcanzar ese objetivo de investigación, resulta que en esos 4 meses no lo alcancé, pues entonces me toca dedicarme más tiempo para lograr alcanzarlo. Por eso es muy importante, y ahora les voy a explicar cómo se deben plantear o redactar esos objetivos de la manera correcta para poder alcanzarlos. Porque sí o sí al final de mi trabajo tengo que cumplir con eso que prometí en esos objetivos que iba a lograr. Entonces, ¿alguien sabe qué significa esta palabra SMART? Está en inglés, pero ¿qué significa? Eso lo vemos mucho ahorita con los televisores, con los dispositivos. ¿Alguien sabe el significado? Inteligente. Exactamente, es inteligente. Y asimismo se deben redactar esos objetivos de manera inteligente. Entonces, lo primero es que deben ser específicos. En este caso, cuando yo planteo un objetivo, tengo que ser lo más concreto posible. En muchas ocasiones redactan objetivos tan largos que al final no dicen nada. O sea, meten tanta información, incluyen tanta información cuando están redactando un objetivo, que al final uno lo lee y uno no entiende ni qué es lo que van a hacer, o sea, qué es lo que van a lograr y no entiende qué es lo que quieren lograr con la investigación. Entonces deben ser lo más concretos posibles. Adicional a eso, deben ser medibles. Cuando hablo de mediciones, que yo debo establecer ciertos criterios para realizar seguimiento y decir, bueno, yo sí estoy cumpliendo con ese objetivo que me planteo, si son objetivos específicos, entonces miro el objetivo específico y digo, bueno, yo tomé ciertos datos en campo
que con esos datos en campo, pues pensaba alcanzar ese objetivo. Y debo realizar unas estrategias de medición y decir, bueno, yo ya hice la actividad número 1, tomé los datos, ya los tengo allí. Voy a hacer la actividad número 2. ¿Será que sí estoy alcanzando esos objetivos? ¿Será que me falta plantear otra actividad más para poder alcanzar eso que prometí allí como resultado de mi investigación? Les voy a poner un ejemplo en el caso de ustedes. Ustedes se matricularon y los que son de generación E tienen un objetivo en su carrera de ingeniería industrial, y es que graduarse en esos 5 años que establece la carrera, y los de generación E pues mucho más porque su beca está estipulada solo para esos 5 años. Si se van un semestre más de esos 10 semestres y hacen 11 semestres, pues ese último semestre que van a hacer de más tiene que correr todo por cuenta de ustedes. Entonces, el objetivo de ustedes es lograr, que sería como esa parte específica, lograr graduarse de la carrera de ingeniería industrial en los 5 años, pues en la Universidad Antonio José Camacho. ¿Cómo voy a medir si yo voy a cumplir, si estoy cumpliendo ese objetivo de graduarme en 5 años? Pues empiezo por los semestres, empiezo, y incluso algunos se ponen una meta de promedios, de pronto los que no están en generación se ponen metas de promedios porque tienen becas por otro lado. Entonces, lo primero es mirar, ¿qué voy a plantear? ¿Cómo lo voy a mirar? Bueno, ¿será que si yo en primer semestre pasé todas las materias, en segundo también pasé todas las materias, pero llegué a tercero y perdí una materia, y esa materia que perdí era prerequisito de otra materia? Entonces, ¿yo ahí qué voy a hacer? O sea, ¿será que si alcanzo a graduarme en esos 5 años? Es que perdí una materia que me abría otra materia, y eso me va a atrasar. Empiezo a medir ese objetivo que tenía, que era graduarme en esos 5 años, pero si por algún caso perdí una materia y esa materia me está retrasando, tengo que empezar a preguntarme y a hacer estrategias de medición en donde diga, bueno, ya perdí esa materia, yo tengo que recuperarla, voy a hacer un curso de verano para poder graduarme en los 5 años, en esos 10 semestres. Tal vez lo que voy a hacer es que voy a adelantar otras que no tienen prerequisito, las voy a ver antes, y ya luego pues incluyo esa que tiene ese prerequisito, y de esa manera voy a tener esa estrategia para poder graduarme en esos 5 años. Luego de allí dice que deben ser alcanzables, o sea, debo planear algo que lo pueda realizar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones yo planeo muchos objetivos y pasa eso mucho con los objetivos específicos. Cuando yo realizo un trabajo, entonces pongo 4 o 5 objetivos específicos, pero muchas de esas cosas que estoy indicando ahí que voy a lograr son cosas que no las voy a poder alcanzar. Si, por ejemplo, el trabajo es en 4 meses, entonces no lo voy a poder alcanzar en esos 4 meses. Entonces, cuando yo voy a poner unos objetivos específicos, entonces debo identificar qué puedo alcanzar. Si es un trabajo en una empresa, decir, ¿será que esto que estoy proponiendo para realizar en la empresa sí es alcanzable? ¿Será que voy a tener toda la información en la empresa? ¿Me van a dejar hacer lo que yo pretendo? ¿Me van a dar toda la información? ¿Me van a permitir tener el contacto con los trabajadores? ¿Me van a permitir hacerles encuestas a esos trabajadores? ¿Con qué información cuento? ¿Hasta qué punto puedo llegar? ¿Qué tanto puedo hacer? ¿Cuento con todos los recursos económicos para lograr eso que estoy proponiendo? ¿Cuento con todo el tiempo para lograr eso que yo estoy diciendo allí que va a ser un resultado de mi investigación? Entonces, debo analizar también eso. ¿Lo voy a alcanzar? ¿Será que voy a lograr en el tiempo, de acuerdo a las actividades que tengo por cada objetivo específico, alcanzar ese objetivo? Tengo las actividades que cada objetivo específico requieren para llegar a esa meta. ¿Será que me faltan más? Entonces, todas esas cosas son cosas que debo tener en cuenta, y por eso se llaman SMART. Tienen que ser de manera inteligente. No puedo plantear objetivos con cosas que de pronto yo creo sin analizar bien. Como les mencioné anteriormente, esos objetivos se tienen que cumplir sí o sí al final del trabajo. Si tú no los cumples, por ejemplo, en un trabajo de grado, tu trabajo no es viable. ¿Qué te toca a ti? Eh, Dedicarte otro semestre más para poder hacer esas mediciones, cambiar todo lo que ya tenías en tu trabajo de grado, porque habías prometido algo y tal vez ya no lo puedes alcanzar, entonces tienes que también modificar tu trabajo. Entonces, antes de hacer todo este tipo de cosas, pues pienso qué es lo que voy a plantear, si cuento con el tiempo,
con qué estrategias lo voy a medir, si puedo hacer todas las actividades, si tengo todos los recursos económicos, si tengo todos los recursos de información para poder plantear un objetivo. Otra cosa que deben tener esos objetivos es que son relevantes. Entonces, lo que yo voy a realizar en mi investigación tiene que ser algo que aporte, que construya conocimiento, que sea de propiedad intelectual y que obviamente pues aporte a donde yo estoy haciendo ese trabajo en investigación, que le aporte a esa empresa, que le deje algo, tal vez que ellos no hayan realizado, pero que se lo deje allí. Y pues que sea lo más realistas posible, o sea, plantear algo que yo sí pueda cumplir. Lo otro es que son definidos en el tiempo, entonces lo mismo que yo les decía, debo establecer tiempos para cumplir los objetivos. Si yo tengo 3 objetivos específicos que planteo y que pretendo alcanzar en 4 meses de investigación, pues entonces a cada uno de esos objetivos le voy a dar un tiempo para poder llegar a alcanzarlos. Digamos, el objetivo específico número 1 lo voy a alcanzar en un mes. Requiere un mes para hacer todas las actividades, tomar todos los datos en campo para poder alcanzarlos. Tengo un objetivo específico número 2, entonces digo, no, en este solamente requiero 15 días porque solamente ahí hay una actividad, 2 actividades, que eso lo puedo hacer en un día o en 2 días. Entonces también definirlos en el tiempo y que cada uno tenga eso establecido con las actividades que se deben realizar para llegar a la meta. Listo, por acá están los tipos de objetivos, entonces hay 2 tipos que son el general, que va a ser algo que resume en esa idea central. Casi siempre ese objetivo general está enfocado al título, o sea, el título de mi trabajo va a ser ese mismo objetivo general, solo que aquí pues lo voy a redactar en un verbo infinitivo. ¿Listo? Y es la meta que voy a alcanzar al final de mi trabajo, ya sea un informe, un proyecto o en una investigación. Este es un ejemplo de un trabajo que van a hacer de un robot que van a crear. Entonces, ellos se plantearon el siguiente objetivo: diseñar e implementar un robot explorador de terreno mediante la aplicación de microcontroladores, sensores y sistemas automatizados para que los estudiantes puedan hacer prácticas de laboratorio en robótica. Entonces, miren, ellos ahí mencionan qué es lo que van a hacer: diseñar e implementar. ¿Qué van a realizar? Pues un robot. Ese robot, ¿qué características o cómo lo van a diseñar? No, pues entonces van a utilizar ciertas técnicas como microcontroladores, sensores, sistemas automatizados. ¿Para quién está dirigido ese robot? Para los estudiantes. ¿Estudiantes de qué? De las prácticas de laboratorio. Deme un momento. Dime, Lina. Sí, claro, allí no hay ningún inconveniente después de que inicien. Es que, por ejemplo, aquí están utilizando 2 verbos que ellos van pues a realizar allí, son como unas mediciones y el objetivo de su diseño no solamente es diseñar, sino que también van a ir a esa parte de la práctica, o sea, diseñar e implementar. Entonces sí, se puede hacer de esa manera. Después de que este primer verbo inicie, con ese verbo infinitivo, si lo segundo que voy a hacer es complemento a este primer verbo, pues también va a ir con ese mismo infinitivo, pero es válido, se puede ahí. Ellos van a hacer 2 cosas: la primera es diseñar y luego eso que diseñan lo van a implementar. Entonces el objetivo de ellos es diseñar e implementar al mismo tiempo. Entonces sí está bien y se pueden incluir esos 2 verbos ahí, infinitivos. ¿Listo? Luego hay otros objetivos que son los específicos. Entonces en este caso ya van a ser más detallados y van a describir los procesos. Ojo, no son actividades, pero sí me va a describir los procesos necesarios que yo voy a utilizar para poder cumplir ese objetivo general. Lo que yo siempre les recomiendo cuando hacen trabajos de investigación es que planteen de 2 a 3 objetivos específicos, porque siempre cuentan con un tiempo que está ahí como limitado, ya sea en sus proyectos, por ejemplo, de curso, tienen, no sé, los 4 meses del semestre, 3 meses del semestre, o cuando hacen un trabajo de grado, entonces también está delimitado a que la práctica o ese trabajo tengan que hacerlo en 4 meses, 6 meses. Entonces, como es poco tiempo,
es mejor proponer 2 o 3 objetivos específicos, pero alcanzar a lograrlos en el tiempo y cumplirlos, que proponer muchos objetivos que al final no voy a lograr. Entonces, de 2 a 3 está perfecto para las investigaciones y para poder lograr ese objetivo general que yo me planteé. Aquí hay algunos ejemplos pues de ese mismo robot que van a diseñar e implementar de acuerdo a los objetivos específicos que ellos se plantearon. Entonces, el primer objetivo específico dice, investigar y aplicar diferentes métodos de programación e implementación necesarias para el proyecto. Como les digo, no son actividades. Miren que ellos aquí me están hablando es los métodos de programación, pero no me están primero mencionando cuáles son esos métodos de programación o qué actividades van a realizar que están dentro de esa metodología. Simplemente dice, bueno, nosotros vamos a utilizar métodos de programación e implementación necesarias para el proyecto. No me está mencionando qué actividades van a necesitar o van a hacer o van a realizar para poder hacer esos métodos de programación, para poder utilizar esta metodología. Entonces, se habla de manera general qué voy a realizar yo para alcanzar ese objetivo que me planteé, que es el general. Luego ellos tienen aquí analizar cada una de las condiciones que se presentan en el desarrollo del proyecto, tanto a nivel técnico como a nivel del ambiente dentro del cual se desenvolverá ese proyecto. Entonces, miren, aquí ellos me dicen analizar cada una de las condiciones, no me dice cuáles son las condiciones, no me habla de las actividades, no me dice, no, es que en los métodos de programación o en la actividad que yo voy a realizar para poder aplicar esos métodos o esos diferentes métodos de programación, no me menciona actividad, o sea, me dice qué es lo que va a realizar, qué es lo que pretende analizar, investigar, diseñar, realizar, pero nunca va enfocado a las actividades. Luego está el otro objetivo que dice diseñar el sistema eléctrico, electrónico y mecánico del proyecto mediante el desarrollo y aplicación de métodos funcionales y viables. Entonces, o sea, es lo mismo todo lo que ellos van a diseñar de su sistema eléctrico, electrónico, las metodologías que van a utilizar, pero pues no me habla como tal de actividades. Y el último dice realizar pruebas de funcionamiento necesarias para descartar errores y poder aplicar las correcciones inmediatas al problema. Esta parte es muy importante y ya les voy a explicar por qué. Porque siempre, obviamente, estamos trabajando con metodologías, procesos, elementos, máquinas, instrumentos que sí o sí van a tener errores. Siempre va a haber esa parte de errores. Pero ¿qué pasa? Si yo realizo esas pruebas de funcionamiento, primero puedo minimizar los errores. Segundo, lo que puedo hacer es decir, bueno, yo identifiqué que va a haber un error del 1 o el 2% en el funcionamiento de esto, pero tengo identificado ese porcentaje de error. ¿Por qué les digo esto? Porque en ocasiones, por ejemplo, van a presentar trabajos de grado y a mí me pasó donde no hay validación. Y justo el día que iban a hacer la sustentación, por ejemplo, en lo que me tocó a mí era como un diseño de un prototipo ecológico y justo el día que iban a realizar la presentación, ese prototipo no funcionó. Como no funcionó y ellos no tenían estas validaciones de ese prototipo, no lo probaron con más personas, simplemente ellos lo ensayaron, eran 3 personas, el director y 2 estudiantes, lo ensayaron 1 o 2 veces a ver si funcionaba, pero no lo probaron con más personas, no realizaron encuestas preguntándole a las personas si veían errores, que pensaban que se podía mejorar, no hicieron esto, entonces su proyecto no fue válido. Si ellos hubieran realizado esas pruebas de funcionamiento antes y de pronto validaran y tuvieran esa información de todas las personas que probaron su prototipo y mostraran de que sí falló 1 vez o 2 veces de muchas personas que lo probaron, entonces el error que se presentó allí en su evaluación o en su sustentación de proyecto, pues es algo normal, está dentro del porcentaje del error que ellos ya verificaron, pero como no lo verificaron, nosotros como jurados no teníamos pruebas válidas para decir, no, es que ese prototipo que diseñaron sí funcionó. La única manera de probar que sí funcionara es que hicieran esas pruebas con personas y que lo documentaran. Ellos no lo hicieron, entonces pues lamentablemente no se aprobó el proyecto. Les tocó hacer esta parte de la validación para poder aprobar el proyecto. Y lo mismo pasa en las empresas. Si yo voy a proponer una metodología, pues entonces pongo en marcha esa metodología,
miro cuáles son los errores que puede tener, voy descartando, voy minimizando, voy haciendo, no sé, encuestas o entrevistas a los trabajadores para que me ayuden a minimizar esos errores y también identificar cuál puede ser el porcentaje de falla. Aquí hay una tabla de objetivos específicos y de objetivos generales, ahí están los verbos. Están divididos, ya les voy a explicar por qué. En la teoría se deben utilizar ciertos verbos para los objetivos generales y ciertos verbos para los objetivos específicos. ¿Por qué? Porque resulta que estos objetivos generales no va tanto a un trabajo práctico que se vaya a realizar, simplemente es lo que yo quiero lograr de manera general, una meta que voy a alcanzar, pero no hace énfasis en esa parte práctica. O sea, aquí yo como que no voy a mencionar y voy a hablar de metodologías, de las actividades, no que voy a hacer, no, sino que simplemente es algo más teórico que voy a lograr alcanzar. En cambio, en los verbos específicos ya hace más referencia a cosas que voy a llevar a campo. Entonces, por eso miren que aquí dice registrar, relacionar, todo esto se da por medio de datos que he tomado, seleccionar, separar, sintetizar. Entonces, miren que todos estos verbos que están aquí van más a esa práctica, más a lo que yo voy a realizar para poder alcanzar este objetivo general. Eso es en la teoría. Pero cuando se redactan los objetivos, no es que las personas o los jurados o los profesores estén como muy pendientes de decir, ay, no, es que este redactó un objetivo general con un verbo de un objetivo específico. O sea, como que no se está en mucho en ese detalle y decir, ay, no, es que está mal redactado. No, después de que tenga ese verbo infinitivo, no hay ningún inconveniente. O sea, en la práctica se hace de esa manera, puede utilizarse cualquier verbo para cualquier objetivo, sea general o específico, pero pues en teoría lo mejor es hacerlo de esta manera o esta como es la manera correcta de redactar esos objetivos. ¿Listo? No sé si tengan de pronto alguna duda, alguna pregunta o si les quedó totalmente claro esta parte. Bueno, entonces creo que no tienen dudas. Ni preguntas, entonces les voy a mostrar lo que vamos a hacer en la primera actividad. Ahí les aparece compartido Word, para que por favor me indiquen si sí les aparece. Ahí en la pantalla Word. No, profe, todavía no. Todavía No ha abierto. está cargando. Déjenme, yo les comparto otra vez por acá. De pronto es que tengo que dejar de compartir y ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Bueno, listo. Entonces, lo que vamos a hacer en este primer trabajo es en los grupos. Por favor, muchachos, ya el día de hoy, máximo mañana, deben quedar conformados esos grupos de trabajo. En el caso de ustedes, están trabajando de 4 estudiantes más o menos, creo que hay uno de 3, y pueden hacerlo de la misma manera, 4 o 3 estudiantes. O si quieren un grupo de 5, pues 5 personas. ¿Listo? La idea es que no sean tantos grupos porque al momento van 3 grupos, pero máximo pueden haber 8 grupos de trabajo por el tiempo. Nos vemos cada 15 días y pues no tenemos mucho tiempo para hacer esa sustentación final del proyecto. Incluso se nos van pues 2 días más o menos, si son alrededor de 8 grupos, se nos van 2 días de exposición. Entonces, para que lo tengan ahí muy presente. Entonces, luego de conformar esos grupos, deben buscar un artículo científico haciendo uso de los buscadores que vimos hace 8 días y lo que deben hacer es subir ese PDF de ese artículo, o sea, busco el artículo, el tema es de su elección, pero lo ideal es que no sea de más de 20 páginas. ¿Por qué? Porque si es un artículo más extenso, les va a costar mucho más hacer ese análisis. El trabajo que les va a tocar hacer va a ser muchísimo más largo y es más complejo. Entonces, entre el artículo sea más corto, es más fácil para ustedes realizar su trabajo. Se los digo porque el semestre pasado unas niñas, pues aparte de que no utilizaron un artículo científico, sino que eligieron una tesis que tenía como 120 páginas, entonces imagínense ustedes hacer este trabajo con algo tan extenso, leerse esas 120 páginas para poder desarrollar las actividades. Entonces también para ustedes y les quede más fácil que sea un artículo que no tenga más de 20 páginas. Pues si tiene 22, 23 o 25, pues tampoco es que ese número de 20 sea tan estricto, pero que lo ideal es que no pase de allí para que el trabajo sea más fácil, les quede más fácil entender lo que están leyendo.
Entonces, busco el artículo, el tema es abierto, descargo el PDF de ese artículo y lo debo subir. Yo sé que algunos se conectaron un poco más tarde, pero ahorita les voy a explicar en qué carpeta deben subir este artículo. Luego de allí, en un documento de Word, voy a hacer todas mis entregas en Word, no las voy a hacer en PDF, ya les voy a explicar por qué. Porque yo normalmente les reviso las tareas por esta herramienta de Word que se llama revisar. Si ustedes me lo envían en PDF, yo no puedo utilizar esta herramienta y a mí me toca ir a Google a buscar para convertir su documento y adicional de que convierto de PDF otra vez a Word, en ocasiones les desorganiza todo el trabajo o les omite cosas. Entonces, para que lo tengan presente, no tienen que subir los documentos en PDF. Yo de Teams lo que hago es que ese documento de Word que ustedes suben allí, lo descargo. Porque yo sé que en muchas ocasiones suben el PDF, es porque cuando lo ven allí en Teams, también ven el trabajo todo desorganizado. Pero tranquilos que cuando yo descargo su trabajo a mi computador, queda como el documento original que ustedes tienen en su computador. Entonces, para que lo tengan presente, no en PDF, sino en Word. Y lo otro es que deben identificar y señalar las partes de la introducción. Ya tengo un artículo que busqué en internet. Lo que voy a hacer es que voy a copiar y pegar la introducción de ese artículo que encontré en internet, lo pego en mi documento de Word y voy a identificar y señalar las partes. Ustedes pudieron ver que yo les mostré allí en las diapositivas el ejemplo de cómo deben de señalar esas partes en la introducción. Entonces ustedes van a hacer lo mismo, no necesariamente tienen que poner allí los mismos colores que yo utilicé. Ya les voy a mostrar qué es lo que deben hacer en sí en el trabajo para que lo tengan presentes. Es esto. Esto es lo que deben hacer, ¿cierto? Señalar estas partes. Como les digo, no tienen que ser los mismos colores, pero sí o sí tienen que especificar qué es lo que están señalando. Lo pueden hacer o con flechas o lo que hacen otros estudiantes es que eligen un color y al final en Word pues ponen la breve descripción está en el color amarillo, pero me detallan bien a qué se refieren con cada color que están señalando, para que lo tengan presente, porque en muchas ocasiones me señalan allí, pero nunca me mencionan, no, es que la hipótesis es esta, o sea, yo identifiqué esto como hipótesis, las posibles soluciones son las que están en este color, para que por favor lo tengan presente. Si no lo pueden hacer por medio de flechas señalando, pues entonces al final pongan breve descripción está en amarillo, el planteamiento del problema está en color morado, la hipótesis está en tal color. Listo, especificar bien cada una de esas partes para poder yo entenderlo. Entonces, importante, conformar los grupos. Segundo, buscar ese artículo científico que cumpla con todas las partes que debe tener el artículo científico que les mostré aquí en la clase. No puede saltarse ninguna de esas partes, o sea, debe cumplir con toda la estructura, o sea, con toda esta estructura de título, autores, resumen, palabras claves, introducción, materiales y métodos, resultado, discusión o análisis de resultados y conclusión. Consejo, cuando vayan a mirar el artículo, compárenlo con esta estructura que está en las diapositivas. Porque si no la tiene, no les va a servir. Puede ser que tengan una introducción, pero este artículo lo vamos a trabajar en las otras dos siguientes clases, que vamos a ver otros temas que son materiales y métodos, en la otra vamos a ver resultados y discusión. Y si su artículo que descargan de internet no tiene las demás partes, no van a poder desarrollar las siguientes actividades. Y les toca empezar de cero, buscar otro artículo que sí tenga todo, y como esto va en complemento y va relacionada a la introducción con los materiales y métodos y todo lo demás, pues les toca otra vez hacer este primer trabajo de la introducción. Entonces, descargo el artículo, comparo que tenga todos estos títulos, porque estos títulos de manera general les van a aparecer allí, los autores, el resumen, palabras claves, la introducción, materiales y métodos. Cuando yo vea que ese artículo sí cumple con toda esta estructura, entonces allí ya lo voy a elegir. Luego de allí, tomar la introducción, copiar y pegarla aquí y identificar y señalar cada una de esas partes que vimos el día de hoy. ¿Listo?
La fecha para entregar es abril 9, que es la próxima fecha que nos vamos a encontrar después de Semana Santa, ya que en Semana Santa pues no se dictan clases como tales, usan una semana para recuperar, pero no se tiene establecida dentro del calendario académico para dictar clases. Entonces, nuestra fecha de encuentro será el 9 de abril y ese día deben hacer la entrega, es la fecha máxima, obviamente si tienen los trabajos antes, pues realizan la entrega antes. Entonces les voy a mostrar la segunda actividad, porque el día de hoy van a quedar 2 actividades, la otra sí va a quedar para un tiempo más largo, y esta es la segunda. Esta si no la van a realizar en esos grupos de trabajo en parejas, no, la van a realizar, de 3 o 4 integrantes, sino que la van a realizar es en parejas. ¿Por qué? Porque es una actividad demasiado corta. Lo que van a hacer es que también en un documento de Word van a poner la portada de los integrantes del grupo, deben redactar, o sea, ustedes con sus palabras y con información que van a buscar en internet sobre un problema ambiental. Aquí esos problemas ambientales, entonces ustedes eligen en detalle qué problema ambiental van a trabajar. Este es un tema muy amplio, van a encontrar muchísima información, entonces eligen solamente un problema ambiental del cual van a redactar una introducción con estructura de artículo científico. Y va a ser solamente una página, o sea, va a ser una introducción muy corta, así como la que vimos en el ejemplo del día de hoy, de esas garrapatas, así mismo, o sea, algo muy corto, debe ser para artículo científico, entonces en este caso yo no voy a poner un título que me diga breve descripción y el párrafo de la breve descripción. Planteamiento del problema y el párrafo, no voy a poner título, o sea, lo van a hacer tal cual como se los mostré ahí en el ejemplo, que no tiene ningún título, pero incluye en esa redacción cada una de las partes. Entonces, trabajo en parejas, debe ser en Word, elegir un problema ambiental, redactar una introducción con la estructura de artículo científico y solo debe ser una página. Adicional a eso, solo un integrante del grupo debe realizar la entrega para que se pongan de acuerdo y solo uno suba a Teams la entrega. Las tareas ya están ahí programadas, ahorita dentro de un rato les va a aparecer creo que una a las 9 y la otra a las 9:30 en los canales. Y como les digo, ahí está la fecha máxima de entrega de esta introducción es el 26 de abril. Van a tener pues más tiempo y es algo muy corto, por eso solamente lo van a realizar en parejas. Dime, Lady. Profe, la segunda actividad que dice que es en parejas, ¿es también en Word? ¿No se la envía en Word? Sí, todos los trabajos que vamos a entregar son en Word, todos, absolutamente todos los trabajos que vamos a entregar aquí en esta asignatura van a ser en Word. Yo los descargo, los reviso, les doy la nota al final del trabajo y por Teams les devuelvo otra vez ese archivo con todas las correcciones, ¿listo? Entonces todos van a ser en Word, no tienen que convertirlo a PDF, porque como les digo, yo lo descargo de Teams y cuando lo descargo a mí me aparece el documento bien, no como ustedes lo ven allí, porque cuando ustedes ingresan o abren un documento directamente desde Teams, les aparece desorganizado en ocasiones. Entonces no les va a aparecer así, yo lo descargo y tiene que ser en Word. ¿Tienen de pronto otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, les voy a mostrar otra vez Teams para que explicarles bien por dónde deben hacer esas entregas. Lo primero, como les digo, deben conformar los grupos. Ahí les aparece compartido Teams. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, lo primero que yo voy a hacer es los grupos. Aquí está el grupo 1, grupo 2 y grupo 3 porque llenaron el formulario de la manera correcta y solo habían esos 3 formularios allí. Como les digo, ahí está todo el formulario. Por favor, conformen esos grupos y que el día de mañana máximo estén allí para poder yo crearles sus grupos, crear las carpetas donde van a hacer la entrega de los trabajos de este artículo científico. Entonces, lo primero es identificar en estos canales, pues en qué grupo quedé. En este caso aquí ya está el 1, 2 y 3. En el grupo 1 les voy a mostrar los integrantes de ese grupo y son 5. 4 que son el grupo que conformaron y pues yo que voy a estar ahí incluida. Los demás estudiantes no van a poder ver
los demás grupos. Simplemente les va a aparecer el grupo al que están asignados. O sea, no les va a aparecer así, yo soy la profesora porque estoy en todos los grupos, entonces a mí me van a aparecer los 7 u 8 grupos que yo creé, pero a ustedes en esta parte de estos canales solo les va a aparecer el grupo donde estén asignados. Entonces, en ese grupo donde les va a aparecer ahí asignados, lo que van a hacer es que lo van a buscar, ingresan, por aquí por publicaciones, si tienen dudas, ustedes me pueden escribir y eso me va a aparecer aquí a mí y solo vamos a tener contacto los que estamos en este grupo número 1. Los que están en el grupo número 2, pues solamente van a ver la información de ese grupo y los del grupo número 3, lo mismo. Entonces, para hacer entrega de los trabajos, aunque yo se los puse como tarea, pero los del artículo científico lo vamos a hacer por esta carpeta. Elijo mi grupo, voy a la pestaña de archivos y voy a encontrar una carpeta que se llama artículo científico. Ahí en esa carpeta yo voy a hacer mis entregas, voy a poner allí el PDF del artículo que descargué de internet y voy a poner allí el Word con la actividad, en este caso número 1, que es de esa introducción de ese archivo que descargué y lo voy a poner aquí. Por medio de esta misma carpeta, yo les voy a adjuntar la revisión y la calificación. Listo, para que lo tengan presente. Entonces, ubico mi grupo aquí en el canal, archivos, y en la carpeta que dice artículo científico, ingreso las tareas o los trabajos que queden de ese artículo científico y no se les olvide, lo primero que tienen que hacer es después de elegir ese texto académico es incluirlo aquí para poder yo revisarlo y decirles sí, muchachos, si les sirve, porque aunque les diga comparen la estructura, en ocasiones no la comparan y cuando yo voy a ver, pues ya han hecho el primer trabajo y ese artículo no les sirve para trabajar las siguientes clases, entonces les toca empezar otra vez de cero, hacer otra vez ese primer trabajo para poder continuar con lo siguiente. Entonces, para que lo tengan muy presente, lo primero es dejar aquí el artículo. Yo reviso el artículo y les digo, según la estructura, si pueden trabajar con él. ¿Listo? ¿Alguna duda? Y solo un integrante pues va a subir aquí la información. ¿No tienen dudas? Profe, Dime. sí, en el